Ahí está. Bueno, sean todos súper bienvenidos a un día más en esta capacitación, en este día de aprendizaje, en este espacio de aprendizaje. Buenos días para todos. Espero que todos se encuentren súper bien. Y realmente que es una alegría fantástica estar reunidos nuevamente en este super espacio para aprender, para crecer, para expandir nuestra mentalidad. Recordemos que este maravilloso club de lectura no es simplemente un encuentro alrededor de un libro, es un punto de convergencia para líderes. Acá nos estamos volviendo, nos estamos transformando en personas que de verdad podemos liderar. Y es en este espacio donde nosotros decidimos elevar nuestros estándares, ¿cierto? ¿Hasta dónde puedo yo irme para fortalecerme en mi visión, para comprometerme con una versión más grande de lo que podemos llegar a ser, ¿cierto? Entonces, volvemos a encontrarnos hoy para profundizar en Piense y hágase rico, para avanzar en esta lectura maravillosa, este libro de Napoleón Hill. Pero más allá de leer, nosotros venimos a interiorizar principios, vinimos a confrontarnos, a retarnos, a recordarnos lo que nosotros queremos y pues luchar por eso que queremos, ¿cierto? Y cuando realmente lo decidimos, no existen excusas suficientes para detenernos, para estancarnos, para frenarnos. Existen decisiones. Y nosotros somos personas que decidimos avanzar. Por eso estamos una vez más en este espacio. Cada página que estudiamos nos recuerda que la riqueza comienza en la mente, ¿cierto? Es un libro que nos está diciendo que todo parte de un pensamiento, que al igual que cualquier circunstancia y cualquier cosa que querramos, el liderazgo nace de adentro, ¿cierto? No es algo que vamos a ir a encontrar por ahí, no. Que el éxito no es cuestión de suerte, que es juntar la preparación con las oportunidades y bueno, y que la preparación es una constante, ¿cierto? Y que el éxito, si bien no es cuestión de suerte, sí es cuestión de tener ese propósito definido, ese norte definido, esa fe inquebrantable y esa acción persistente, porque la constancia vence lo que la dicha no alcanza. Me encanta repetir esa frase, que es una frase pues bastante reconocida, ¿cierto? La constancia vence lo que la dicha no alcanza. Y eso es exactamente lo que estamos construyendo juntos, esa mentalidad sólida, que inamovible, esa mentalidad de empresarios, esa mentalidad empresarial enfocada en resultados y en impactar, ¿cierto? A mí me encanta repetir la visión de la compañía y es que en HC Wellness no solo tenemos una oportunidad de negocios, tenemos una plataforma para liderarnos nosotros, para transformar nuestra vida y transformar la vida de los demás. Y por eso esa visión de Rafael es súper clara y es aquí en esta compañía, a diferencia de las demás industrias, en esta compañía no gana el que más vende, sino el que más ayuda. ¿A cuántas personas queremos impactar? ¿A cuántas personas queremos transformarle su vida, cierto? Para demostrar que sí es posible y que crecemos con ética, con visión y con propósito claro, pues por eso estamos acá, aprendiendo, porque a la primera persona que le debemos demostrar esa creencia que ya tenemos es a nosotros mismos, ¿cierto? Cuando nosotros abrazamos esta oportunidad, no solo pensamos en ingresos. El que viene por plata se va y viene por muy poco, ¿cierto? Obviamente es un proyecto de negocios y hay que pensar en las ganancias, pero cuando nosotros realmente abrazamos esta oportunidad, no solo pensamos en los ingresos que vamos a tener, pensamos en un legado que vamos a dejar, pensamos en un equipo, pensamos como equipo, en equipo, pensamos en expandir, pensamos en esa expansión que tenemos entre manos y pensamos en servir, en entregar servicio y en prosperar al mismo tiempo que se entrega ese servicio, ¿cierto? Y este club de lectura fortalece esa visión empresarial por la que nosotros iniciamos en este proyecto. Y este club de lectura nos recuerda que el liderazgo no se improvisa, que no nace de la noche a la mañana, que se cultiva, que se entrena, que lo construimos día a día y que cada vez que nosotros decidimos estar aquí en estos espacios, estamos enviando un mensaje poderoso con nuestra industria y con nuestra capacidad de generar resultados extraordinarios.
Porque cuando nosotros realmente queremos algo diferente, hacemos cosas diferentes. No vamos a seguir la manada, ¿cierto? No vamos a seguir la masa y vamos a seguir en ese círculo de la rata, en ese círculo del pollo asado, sino que nosotros cuando decidimos que vamos a liderar, aceptamos esto con responsabilidad y con esa responsabilidad de convertirnos en ejemplo. Así que abrimos una vez más este espacio con gratitud, de realmente muy agradecida con su asistencia y con esa determinación y con esa convicción firme, con ese deseo ardiente de que nos estamos formando verdaderamente en líderes, nos estamos fortaleciendo como empresarios y que estamos creando una comunidad que no se conforma con lo ordinario. Y obviamente no vamos a pretender que esto suceda de la noche a la mañana, ¿cierto? Lo que es sólido crea cimientos sólidos primero. Así que bienvenidos una vez más y bienvenidos a crear un liderazgo consciente, bienvenidos a esta expansión, expansión de la mente, expansión de proyecto, expansión de negocio. Voy a empezar a compartir mi pantalla para que continuemos con, para que continuemos con la lectura. A ver, que se me perdió, aquí está el libro. Y ya sabemos la dinámica, ¿sí? El que quiera dar su aporte, una reflexión, una frasecita, el que quiera compartirnos una vivencia, pues adelante que los micrófonos simplemente se activan y ya está. ¿Listo? Bueno, el taller de la mente. El quinto paso hacia la riqueza. La imaginación. A ver. La imaginación es el taller donde se plasman todos los planes creados por el hombre. Al impulso, al deseo, se les da forma, perfil y acción mediante la ayuda de la facultad imaginativa de la mente. Empieza hoy esta lectura poderosísima. Se ha dicho que el hombre es capaz de crear cualquier cosa que pueda imaginar. Mediante la ayuda de su facultad imaginativa, el hombre ha descubierto y ha dominado más fuerzas de la naturaleza durante los últimos 50 años que durante la historia de todo el género humano anterior. A esos 50 años, ha conquistado el espacio aéreo tan cabalmente que los pájaros resultan pobres competidores. Ha analizado y pesado el Sol a una distancia de kilómetros y ha determinado por medio de la imaginación los elementos que lo componen. Ha aumentado la velocidad de locomoción hasta poder viajar las velocidades de más de 1000 kilómetros por hora. La única limitación del hombre en su facultad de razonamiento es el grado de desarrollo de su imaginación y el uso que haga de ella. Todavía no ha alcanzado la cúspide del desarrollo y del uso de la facultad imaginativa. Apenas ha descubierto que la tiene y tan solo ha comenzado a usarla de una manera muy elemental. Wow. Empezamos de una vez haciendo reflexión porque todo lo que nos han enseñado antes fue la idea de alguien más. Y esas ideas que alguien más ha tenido y que ha plasmado por escrito son las que han hecho que nosotros tengamos creencias, tengamos tabúes, tengamos limitaciones y de pronto tengamos esa fe por algo o por alguien, ¿cierto? Porque ha sido primero una idea en la mente de alguien más y se ha plasmado por escrito. Nada de lo que hoy existe eh, está recién inventado y nada de lo que surge está recién hablado. Esta vida es cíclica y de una u otra forma los antepasados siempre han tenido esto en su mente. Solo que en los últimos tiempos y con la creación de la era industrial, entonces salen más libros, ¿cierto? Sale más gente a las ciudades a educarse, entre comillas, a leer libros que alguien más ya había hecho, de acuerdo a lo que pensó, a lo que imaginó. Y entonces es ahí donde empiezan a formarnos al acomodo de unos cuantos, al acomodo de unos cuantos que tienen el dominio sobre este sistema de manipulación al que pertenecemos todos. Y a veces pensamos que nuestras ideas son de nosotros, pero ya las vimos en algún lado.
ya las escuchamos de alguien más. Y eso, conforme a la fe que tengamos, se vuelve en nuestra cultura, se vuelve en nuestra constante forma de pensar, forma de ver las cosas. Entonces, es aquí donde hay que reflexionar y decir si es realmente lo que yo creo o alguien lo implantó en el cerebro. Si es realmente una idea de mi pensamiento, mi autocriterio, de mi ser como individuo creado por una divinidad, o alguien más implantó esas creencias, alguien más implantó esas limitaciones. Y es para que reflexionemos y para que lo utilicemos en todos los aspectos de nuestras vidas, no solamente para este negocio, no solamente para HC Wellness, para esta oportunidad, sino que aplica para absolutamente todo. Dos formas de imaginación. La facultad imaginativa funciona de dos maneras. Una se conoce con el nombre de imaginación sintética y la otra como la imaginación creativa. La imaginación sintética. Por medio de esta facultad, uno puede compaginar viejos conceptos, ideas o planes de nuevas combinaciones. Esta facultad no crea, funciona con el material de la experiencia, la educación y la observación con que se le alimenta. Es la facultad que usa, que más usa el inventor, con la excepción del genio, que ocurre en la imaginación creativa cuando no puede resolver su problema mediante la imaginación sintética. La imaginación creativa. A través de la facultad de la imaginación creativa, la mente finita del hombre tiene comunicación directa con la inteligencia infinita. Es la facultad mediante la cual se reciben los pensamientos y las inspiraciones. Por medio de esa facultad, un individuo puede sintonizarse o comunicarse con el subconsciente de otros hombres. Hace poco leía la historia de un científico mexicano, Jacobo Grinberg, bueno, en esa historia, no, una entrevista que él hizo y él decía que siendo científico, llegó a darse cuenta de tantas cosas que a la ciencia se le dificulta, se le imposibilita sustentar porque no alcanza la ciencia a escudriñar realmente en la mente del ser humano, en el inconsciente del ser humano, en el pensamiento del ser humano. Y, y dice que suceden cosas que para la ciencia no tienen explicación y entonces son lo que nosotros llamamos milagros, ¿cierto? Lo que nosotros llamamos como algo paranormal. La imaginación creativa funciona de forma automática, de la manera que se describe en páginas siguientes. Esta facultad funciona solo cuando la mente consciente está trabajando a un ritmo extremadamente rápido, como por ejemplo cuando es estimulada por medio de la emoción de un deseo poderoso. La facultad creativa se vuelve más alerta en proporción con el desarrollo que adquiere a través del uso. Los grandes líderes de negocios, la industria y las finanzas y los grandes artistas, músicos, poetas y escritores han llegado al lugar que ahora ocupan porque han desarrollado la facultad de la imaginación creativa. Han desarrollado, lo que quiere decir que todos la podemos desarrollar. Tanto la imaginación creativa como la sintética se agudizan cada vez más por el uso. Lo mismo, ¿cierto? Con más frecuencia, entre más aumentemos nosotros esa necesidad de pensar propiamente nosotros, de tener, de abusar de esa imaginación, ¿cierto? De tenerla ahí presente, de decir, yo lo pienso, yo lo decido, yo puedo pensar, ¿cierto? Entre más se ponga en uso, más rápido tenemos resultados, ¿cierto? Más vamos aprendiendo sobre la misma. Tanto la imaginación creativa como la sintética se agudizan cada vez más por el uso. Práctica, práctica, ¿cierto? De la práctica nace el maestro. De la misma forma que lo hace cualquier músculo u órgano del cuerpo. Simplemente es cuestión de ponerlo a funcionar, de poner esa imaginación a funcionar. Eh,
Es bien sabido que a veces nosotros decimos, no, es que no sé, es que no me nace o no tengo ideas o Dios mío, es muy bonito uno ponerse a meditar. ¿Y qué es meditar? Concentrarse en algo. Meditar, a veces cuando decimos meditar nos imaginamos a alguien en posición del Buda y haciendo Om. No, meditar es simplemente concentrarse en algo. Es tan sencillo como mirar algo en la naturaleza y concentrarse en ese algo, en un pajarito volando, no sé, en la forma de una nube, en una planta y observar con detenimiento algún bichito, cualquier cosa que de pronto para nosotros hacer que la imaginación se expanda y poder pensar por nosotros mismos, dejando de lado todo lo que nos han impuesto, convertirnos en nada y en nadie cuando estemos concentrados mirando algo y ahí, cuando estamos en ese vacío interno, ¡pum!, surgen las ideas. Eso es meditar. Por el contrario de lo que la gente cree que es hacer posiciones de asana yoga y decir todo el tiempo y pensar en chakras y demás, no, la meditación es concentrarse en algo. Puede ser en una letra de una canción bonita, puede ser en algo de la naturaleza, puede ser en la pareja, no sé, en algo donde se concentre en una luz, una vela, una lámpara, que la mente, el cuerpo consciente esté súper concentrado y que llegue a ese punto en que seamos uno con lo que estamos observando y en ese vacío cuando uno no piensa, no razona, ¿cierto? Cuando uno es nada y nadie, cuando se crea un vacío por la concentración en lo que estamos mirando, ahí surgen las ideas. Tanto la imaginación creativa como la sintética se agudizan cada vez más por el uso, de la misma forma que lo hace cualquier músculo u órgano del cuerpo. El deseo es solo un pensamiento, un impulso. Es nebuloso y efímero, es abstracto y no tiene valor hasta que se ha transformado en su compartida física. Muchas veces deseamos cosas, deseamos personas, situaciones, pero ese deseo es más como el que nos han, lo que creemos, ¿cierto? Lo que esta sociedad de consumismo nos ha llevado a tener en la cabeza, ¿cierto? Entonces, a ver, yo lo que deseo es una casa más grande, ¿cierto? Por poner un ejemplo. O yo lo que deseo es un auto, pero lo decimos como coloquialmente se dice aquí en Colombia, del buche para afuera, o sea, realmente como por mencionarlo, como por tener tema de qué hablar, no. Cuando ese deseo realmente es ardiente, realmente es algo que nos mueve, hacemos lo que haya que hacer para cumplirlo. Movemos cielo y tierra para cumplirlo, ¿sí? Cuando realmente es un deseo. Pero cuando es algo ahí como por decir, mm, eso no tiene validez. El deseo es solo un pensamiento, un impulso, es nebuloso y efímero, es abstracto y no tiene valor hasta que sea transformado en su compartida física. Si bien la imaginación sintética es la que se usará con más frecuencia en el proceso de transformar el impulso del deseo en dinero, usted debe tener presente el hecho de que puede afrontar circunstancias y situaciones que existan el empleo de la imaginación creativa. Ejercite su imaginación. Su facultad imaginativa puede haberse debilitado a causa de la falta de actividad. Se la puede revivir y estimular mediante el uso. Esa facultad no muere, aunque puede llegar a la inactividad total por falta de uso, claro. Y es que todos los músculos de nuestro cuerpo, todo lo que compone nuestro cuerpo funciona así. Y me acuerdo en ese momento de una doctora que dio una conferencia hace poquito y decía que estaba hablando sobre los ancianos y decía que los ancianos que tienen accidentes no fallecen por el accidente, sino por la inacción, por la inactividad. ¿Por qué? Porque la mayoría, en su mayoría, o los casos que a ella le había tocado era, por ejemplo, una abuelita que fue súper activa, se fracturó un pie y la mandaron a reposo y entonces la familia dijo, no, desde ahí ya no se paró más de la cama. No sé si lo han escuchado, pero por acá sí se escucha mucho, ¿no? Vea, fulanito era tan activo y le dio
yo qué sé, no sé, sí, las fracturas son las que se me vienen a la mente en este momento. Se fracturó una mano y entonces ya no podía seguir trabajando y bueno, y el médico que manda reposo. Eso ya está mandado a recoger y eso lo están analizando médicos de todo, de todo el mundo, ya lo están analizando. ¿Por qué? Porque lo que hace que estos abuelitos fallezcan después de esa situación, después de ese trauma, no es el trauma en sí, sino que se quede quieto. Y hay investigaciones donde esto así queda plasmado, ¿cierto? Entonces, en Estados Unidos se hizo un experimento con muchísimas personas a las que, eso fue años atrás, a los años 70, 80, donde le pagaron a varias personas para que durante un mes se quedaran en una sala, se quedaran en una cama y solamente se paraban para el baño. Se les llevaba la comida, todo. Lo único que hacían era pararse para el baño. Al cabo de un mes, todos los órganos estaban atrofiados. Los músculos, el corazón, cuando se paraban a hacer actividad, se quería salir del pecho, arritmias, o sea, un caos total en el cuerpo. Entonces se dieron cuenta de que a estas personas con avanzada edad no las terminaba de pasar para el otro lado la situación que les ocurría, sino el reposo que les mandaba los doctores. Imagínense, y si eso pasa con nuestro cuerpo físico, ¿qué puede pasar con nuestra mente si no la ponemos en función? Si no empezamos nosotros a mirar qué podemos crear, somos co-creadores de nuestra realidad. Centren su atención, pero muchas veces preferimos es estar entretenidos para no crear ese vacío de comunicación interna. Y lo digo por experiencia propia, porque así era yo. Me daba miedo estar sola, me daba miedo no escuchar a nadie. Hoy en día lo disfruto. Y en ese silencio es donde ocurren un montón de cosas maravillosas. Centre su atención en el desarrollo de la imaginación sintética porque es la facultad que usted usará más en el proceso de convertir el deseo en dinero. La transformación del impulso intangible del deseo es en una realidad tangible. El dinero exige el uso de un plan o más. Este plan debe realizarse con la ayuda de la imaginación y sobre todo con la facultad sintética. Léase todo el libro, y luego vuelva a este capítulo y empiece enseguida a poner a trabajar la imaginación en la construcción de un plan o planes para la transformación de su deseo en dinero. Casi, vea, esto es muy recurrente y pauso nuevamente para recordarlo. Equipo, tenemos que tener un plan. Cree su propio plan. Plásmelo por escrito. Lleve su agenda, pero cumpla lo que escribí ahí. Porque si somos incoherentes con lo que pensamos, decimos y hacemos, le estamos enviando un mensaje súper errado a Dios, al universo, a las energías, a lo que sean que crean. Súper errado. Y si no vivimos en coherencia, nada bueno va a llegar. Léase todo el libro y luego vuelva a este capítulo y empiece enseguida a poner a trabajar la imaginación en la construcción de un plan o planes para la transformación de su deseo en dinero. Casi en cada capítulo se ha dado detalladas instrucciones para elaborarlos. Si no tenemos ni idea, sentémonos a leer el libro. Ahí en el grupo tenemos el PDF, si no lo tenemos en físico. Magistral, maravilloso, si fuese un libro físico, ¿cierto? Pero podemos usar el PDF e ir tomando nota y coger un cuaderno solo para eso, o un libro, o una agenda, ¿cierto? Un libro de notas o una agenda, ¿sí? ¿Para qué? Para que si nosotros no tenemos ni la menor idea de cómo crear el plan, el libro nos vaya dando el paso a paso. Así en cada capítulo se ha dado detalladas instrucciones para elaborarlo. Siga las instrucciones, que mejor se ajuste a sus necesidades. Ponga el plan por escrito, si todavía no lo ha hecho. En el momento en que se complete eso, habrá dado forma definitiva y concreta a un deseo intangible. Lea una vez más el enunciado anterior. En el momento en que complete eso, el plan, habrá dado forma definitiva y concreta a un deseo intangible.
Lea una vez más el enunciado anterior, léalo en voz alta, muy lentamente, y a medida que lo hace, recuerde que en el momento en que usted reduce la afirmación de su deseo y planifica su realización sobre el papel, ha dado el primer paso, el primero de una serie de pasos que le permitirán convertir ese pensamiento en su contrapartida física. Ayer les mencionaba algo que se me venía a la mente y lo traigo otra vez a colación porque si no lo plasmamos no va a suceder. Y es que ya todas las investigaciones de esta gente que le gusta investigar las pinturas rupestres, todo ese pasado, lo que plasmaban los indios, los indígenas, los cavernícolas en las cavernas, en las cuevas, en las piedras, no era su historia, era plasmando por escrito lo que querían ver, lo creaban en su mente y cuando salían a cazar, cuando plasmaban los dibujos de los bisontes, hallaban los bisontes. No se ha encontrado. Si fuese historia, yo creo que hubiesen más animales, pero no se ha encontrado ni una rata, ni un pájaro, no. Siempre dibujaban lo mismo. Un bisonte, ¿por qué? Porque eso les daba más capacidad para ellos permanecer mucho tiempo en resguardo, ¿sí? Y esto ya está demostrado. Era visualización consciente. Así no existiera, ellos lo hacían. ¿Por qué? Porque de tanto visualizarlo lo hacían realidad. Las leyes que conducen a la fortuna. La tierra sobre la que usted vive y todas las otras cosas materiales son el resultado de los cambios de la evolución, mediante los cuales las partículas microscópicas de materia se han organizado y acomodado de una manera ordenada. Por otra parte, y esa afirmación es de fundamental importancia. Este planeta, cada uno de los miles de millones de células del cuerpo de usted y de cada átomo de materia, empiezan como una forma intangible de energía. El deseo es impulso del pensamiento. Los impulsos de pensamiento son formas de la energía. Cuando empiece a acumular dinero con un impulso del pensamiento, el deseo, usted está poniendo a su servicio el mismo material que la naturaleza empleó para crear este planeta y todas las formas materiales del universo, incluido el cuerpo y el cerebro, en los que los impulsos del pensamiento funcionan. Todavía la ciencia no termina de conocer el cuerpo del ser humano y cómo funciona. Es más, ahora se está mirando la forma de darle vuelta a todo lo que hoy conocemos como ciencia medicinal, como medicina. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta de que el cuerpo humano funciona muy diferente a como nos han enseñado. Que los sistemas, que los órganos, que una cosa y que la otra, ahora se están dando cuenta y desde mucho antes, porque la epigenética fue en los años 1970, 1990, de los 70 a los 90. La epigenética ha demostrado que las células tienen un comportamiento de acuerdo al ambiente donde están, de acuerdo al ambiente que se propicia. Entonces, hay muchas cosas que tienen que renovar. Usted puede amasar una fortuna mediante la ayuda de las leyes que son inmutables, pero primero debe familiarizarse con esas leyes y aprender a usarlas a través de la repetición. Otra vez, a través de la repetición. ¿Por qué? Porque el ser humano aprende por repetición. Aprendemos por repetición. Aprendimos a caminar por repetición. Aprendimos a manejar una bicicleta por repetición. Aprendimos a hablar por repetición porque nos decían, diga esto, diga aquello. Sí, ay, tan lindo. Vuélvalo a decir, ¿cierto? Bueno, primero debe familiarizarse con esas leyes y aprender a usarlas a través de la repetición y ofreciendo la descripción de estos principios desde todos los ángulos concebibles. El autor desea revelarle el secreto mediante el cual se han conseguido todas las grandes fortunas. Por extraño y paradójico que pueda parecer, el secreto no es tal. La propia naturaleza nos lo pone adelante. En la tierra donde vivimos,
en las estrellas, en los planetas suspendidos en sus órbitas, en los elementos que nos rodean y en todas las formas de vida que tenemos a nuestro alcance. Los principios que presentamos a continuación le abrirán el camino a la comprensión de la imaginación. Asimile los que consiga entender. A medida que lea por primera vez esta manera de ver las cosas, luego, cuando relea el texto y lo estudie de nuevo, descubrirá que ha pasado algo que clarifica las cosas y le da una comprensión más amplia de todo. Pero sobre todo, no se detenga, no dude en sus estudios de estos principios hasta que haya leído el libro al menos unas 3 veces, porque para entonces ya no querrá detenerse. ¿Cómo hacer uso práctico de la imaginación? Las ideas son el punto inicial de todas las fortunas. Las ideas son productos de la imaginación. Examinemos algunas bien conocidas que han dado origen a fortunas inmensas, en la esperanza de que estos ejemplos transmitirán la información precisa de lo que se refiere al método a través del cual se puede utilizar la imaginación para acumular riqueza. La tetera encantada. Hace 50 años, un viejo médico rural se fue a caballo hasta el pueblo, ató su montura, entró sigilosamente en la droguería por la puerta trasera y empezó a regatear con el joven dependiente. Durante más de una hora, tras el mostrador, el viejo doctor y el dependiente hablaron con voz baja. Después, el doctor salió. Fue hasta el caballo y regresó a la tienda con una gran tetera antigua y con una paleta de madera que se usaba para revolver el contenido de la tetera. Y la depositó en la parte trasera de la tienda. El dependiente inspeccionó la tetera, buscó en su bolsillo interior, sacó un rollo de billetes y se lo alargó al doctor. El rollo contenía $500, todos los ahorros del dependiente. El doctor le dio un trocillo de papel en el que aparecía escrita la fórmula secreta. Las palabras de aquel trozo de papel bien valían el rescate de un rey, pero no para el doctor. Esas palabras mágicas eran necesarias para que la tetera empezara a hervir, pero ni el doctor ni el joven dependiente sabían qué fortunas fabulosas estaban destinadas a brotar de aquella tetera. El viejo médico estaba contento de vender esos objetos por $500. El dependiente se arriesgaba mucho apostando todos sus ahorros o un trocito de papel a un trocito de papel y a una tetera vieja. Nunca había soñado que su inversión comenzaría con una tetera que rebosaría de oro y que un día sobrepasaría el milagroso fenómeno de la lámpara de Aladino. Lo que el dependiente había comprado en realidad era una idea. La vieja tetera y la cuchara de madera y el mensaje secreto escrito en el trocito de papel eran cosas incidentales. Las curiosas cualidades de aquella tetera empezaron a manifestarse después de que su nuevo propietario mezclara, según las instrucciones secretas, un ingrediente sobre el cual el doctor no sabía nada. Traté de descubrir qué fue lo que el joven añadió al mensaje secreto que hizo que la tetera rebosara de oro. Esta es una historia de hechos más extraños que la ficción, de hechos que se inician en la forma de una idea. Echemos una ojeada a las vastas fortunas que esta idea ha producido. Ha rendido y sigue rindiendo fortunas inmensas a hombres y mujeres que se ocupan de cultivar caña de azúcar o de refinar y comercializar el azúcar. La vieja tetera consume anualmente millones de botellas, proporcionando trabajo a un enorme número de trabajadores del vidrio. La vieja tetera da empleo a un ejército de dependientes, taquígrafos, escritores y expertos en publicidad en toda la nación. Ha obtenido fama, fortuna para muchísimos artistas que han creado cuadros magníficos que describen el producto. La vieja tetera
ha convertido un pequeño pueblo del sur de los Estados Unidos en capital sureña de los negocios, donde ahora beneficia directa o indirectamente cada negocio y casi a cada residente de la ciudad. La influencia de esa idea beneficia ahora a todas las ciudades civilizadas del mundo, vertiendo un flujo continuo de oro para todo aquel que la toca. El oro de la tetera constituye y mantiene una de las universidades más importantes del sur de los Estados Unidos, donde millares de jóvenes reciben el entrenamiento esencial para el éxito. Si el producto de esa vieja tetera de bronce pudiera hablar, nos contaría escalofriantes historias de novela, en todos los idiomas, novelas de amor, novelas de negocios, novelas de hombres y mujeres profesionales que se ven estimulados a diario por ese producto. El autor está seguro de una de esas novelas por lo menos, pues tiene parte de ella. Y todo empezó no muy lejos de donde el dependiente le compró al médico la vieja tetera. Allí fue donde el autor conoció a su esposa y ella le habló por primera vez de la tetera encantada. Era el producto de aquella tetera lo que estaban bebiendo cuando él le pidió que lo aceptase para lo mejor o lo peor. Sea usted quien fuere, viva en donde viva y sea cualquiera la ocupación a la que se dedique, recuerde en el futuro, cada vez que vea las palabras Coca-Cola, que su vasto imperio de riqueza e influencia ha surgido de una sola idea y que el misterioso ingrediente con el que el dependiente de la droguería, Asa Candler, mezcló la fórmula secreta era la imaginación. Deténgase a pensar en ello por un momento. Recuerde además que los pasos hacia la riqueza que se describen en este libro han sido los medios por los que la influencia de Coca-Cola se ha extendido a cada ciudad, pueblo, aldea y encrucijada del mundo, y que cualquier idea que usted pueda crear, tan buena o meritoria como la Coca-Cola, tiene la posibilidad de duplicar el récord de ese refresco mundialmente difundido. ¿Qué haría si tuviese $1.000.000? Esta historia demuestra la veracidad de aquel antiguo adagio: donde hay una voluntad, hay un camino. Si hay voluntad, el cómo, el cómo no debe ser nuestro enfoque, porque sucede, viene, aparece. Si hay voluntad, hay un camino. Esto me lo decía ese apreciado educador y clérigo, el extinto Frank W. Gonzalez, que comenzó su carrera de predicador en los corrales de ganado de la región de Chicago. Mientras el doctor González estudiaba en la universidad, observó muchos defectos de nuestro sistema educativo, defectos que creía que podría corregir si fuera director del colegio. Se propuso organizar un nuevo colegio donde llevar a cabo sus propias ideas, sin los obstáculos de los métodos ortodoxos de la educación, sin los obstáculos de los métodos ortodoxos de educación. Necesitaba $1.000.000 para poner su proyecto en marcha. ¿Hacia dónde necesitaría tender las manos para obtener semejante suma de dinero? Esa era la pregunta que absorbió la mayor parte de las reflexiones de ese joven y ambicioso predicador. Pero no parecía que consiguiese progreso alguno. Todas las noches se acostaba pensando en lo mismo y al día siguiente se levantaba con la misma idea. Siguió dándole vueltas hasta que se convirtió en una obsesión. Al ser un filósofo, además de un predicador, el doctor González reconocía, tal como todos aquellos que tienen éxito en la vida, que un propósito definido es el punto inicial desde donde se ha de comenzar. Reconocía además que esa definición del propósito adquiere animación, vida y poder cuando está respaldada por un deseo ardiente de traducir ese propósito en su equivalente material. Una vez más, tener claro el propósito, ese norte fijo, para dónde vamos, desear con todo el corazón obtenerlo, desearlo hasta los huesos y crear el plan y llevar ese plan a cabo.
Él conocía todas esas grandes verdades y sin embargo no sabía dónde ni cómo encontrar $1.000.000. Imagínese, tenía todos los principios súper claros, pero no sabía dónde iban a salir. ¿A cuántos nos ha tocado estar en esa situación? En fin, mi idea es buena, pero no puedo hacer nada con ella porque nunca podrá producir $1.000.000. Eso es exactamente lo que la mayoría de la gente hubiese dicho, ¿cierto? ¿Por qué? Porque conforme a las circunstancias que estamos viviendo, conforme a las apariencias, entonces decimos, no, pero es que sucede esto, pero es que sucede aquello. No, firme propósito. Yo lo voy a lograr. Ya es un logro. Ya lo logré. Vivámoslo aquí. Eso es exactamente lo que la mayoría de la gente hubiese dicho, que, en fin, es una buena idea, pero no puedo hacer nada porque nunca podré producir $1.000.000. Pero no es lo que el doctor González dijo. Lo que dijo e hizo son cosas tan importantes que ahora se lo presento al lector para que él mismo sea quien lo explique. Un sábado por la mañana me senté en mi habitación pensando maneras de conseguir el dinero necesario para llevar a cabo mis planes. Durante casi 2 años había estado pensando, pero no había hecho otra cosa que pensar. Había llegado el momento de la acción. En aquel momento decidí que reuniría ese $1.000.000 en el plazo de una semana. ¿Cómo? Eso no me preocupaba. Lo más importante era la decisión de conseguirlo en un plazo determinado. Y quiero destacar que en el instante en que alcancé esa decisión, una extraña sensación de seguridad se apoderó de mí, de una manera que jamás había experimentado. Algo en mi interior parecía decir, ¿por qué no has tomado esta decisión antes? Hace tiempo que ese dinero te espera. Oh, hace tiempo que eso que nosotros estamos buscando nos espera. ¿Y por qué no lo alcanzamos? Porque no hemos tomado la verdadera decisión. Cuando tomemos esa verdadera decisión y no dudemos por un solo segundo, va a llegar lo que queremos. Los acontecimientos se precipitaron. Llamé a los periódicos y anuncié que a la mañana siguiente pronunciaría un sermón titulado ¿Qué haría si tuviese $1.000.000? Me puse a trabajar de inmediato en el sermón, pero debo decir con franqueza que la tarea no era difícil, porque había estado preparándolo durante casi 2 años. Mucho antes de la medianoche lo había terminado. Me fui a la cama, me dormí con un sentimiento de confianza porque podía verme a mí mismo en posesión del $1.000.000. A la mañana siguiente me levanté temprano, me metí al baño, leí el sermón y me arrodillé para pedir en mi sermón, para, para pedir que mi sermón despertara la atención de alguien que me proporcionase el dinero que necesitaba. ¡Wow! Mientras estaba rezando, volví a sentir la seguridad de que el dinero estaba a punto de aparecer. En mi excitación salí sin el sermón y no descubrí mi descuido hasta que estuve en el púlpito dispuesto a leerlo. Era demasiado tarde para volver por mis notas y fue una suerte que no pudiese hacerlo. En vez de las notas, mi propio subconsciente me proporcionó el material que necesitaba. Wow. Cuando me puse cuando me puse de pie bueno, debe ser para pronunciar mi sermón, cerré los ojos y hablé con todo el corazón y el alma de mis sueños. No solo hablé para mi audiencia, también me dirigí a Dios. Dije que lo haría con $1.000.000. Si alguien me pusiera esa suma en las manos. Describí el plan que me había ideado para organizar una gran institución educacional en la que la gente joven aprendería a hacer las cosas prácticas al mismo tiempo que acumulaban conocimientos. Cuando terminé y me senté, un hombre se levantó lentamente de su asiento a unas 3 filas de los asientos traseros y se acercó al púlpito. Me pregunté qué pensaría hacer. Entró en el púlpito, me tendió la mano y me dijo, Reverendo, su sermón me ha gustado. Creo que puede hacer todo lo que usted ha dicho que haría si tuviera $1.000.000. Para demostrarle que creo en usted y en su sermón, si viene a mi oficina mañana por la mañana, le daré el $1.000.000. Me llamo Philip de Armour.
El joven Gonzalo acudió a la oficina del señor Armón y le dieron $1.000.000. Es una locura. O sea, esta historia está para volver a leer y para que la apliquemos. Uf, si es ya, es ya. Con ese dinero fundó el Armón Institute of Technology, que en la actualidad se conoce como Illinois Institute of Technology. $1.000.000 necesario surgió como resultado de una idea. Detrás de esa idea estaba el deseo que el joven Gonzalo había abrigado en su interior durante casi 2 años. Observe este importante hecho. Consiguió el dinero al cabo de 36 horas de haber alcanzado la decisión definitiva de obtenerlo y de decidir un plan definido para ello. Y mire que la corazona, o sea, y todo pasa por una razón. Se le quedaron las notas y con su inspiración, con la inspiración que la divinidad, la fuente divina, Dios, el universo le dio, se dirigió a las personas, ¿cierto? Si él lleva las notas, todo pasa por una razón. Si él lleva las notas, quizá no se había podido referir a las personas del modo en que se refirió, ¿cierto? Y había alcanzado a tener ese $1.000.000. No dudemos, hay una fuerza divina, inexplicable. Ahí está. No dudemos de ellas ni un segundo, ni un segundo. Y tomemos esa decisión de hacer una expansión consciente, de hacer una expansión grande. Digámosle a todo el que le tengamos que decir. O sea, esto no es de que si mañana tomo la decisión. No, debemos tomar esa decisión hoy. Y claro que debemos respetar el proceso. Ese Gonzalo llevaba 2 años pensando. ¿Cuántos años llevamos nosotros pensando? ¿Cuánto tiempo hace que conocimos la industria? Y cuando por fin tomamos la decisión de ingresar, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo llevamos ahí? Ahí. Tomemos la decisión de avanzar al siguiente paso, al siguiente. Tengamos esa meta grande, gigante al frente, ¿sí? Yo soy diamante, pero por lo menos tengo que pensar en tener mi ejecutivo, ¿sí? En estar activo y tener mi ejecutivo. Es el primer paso. Y eso crea esa energía positiva que usted le está emitiendo al universo, que usted le está emitiendo a Dios. Yo estoy actuando en pos de lo que quiero, lo estoy haciendo. Y empiezan a llegar y nos convertimos en un imán. Pero ya dimos ese primer paso. Hay que dar ese primer paso. Observe este importante hecho. Consiguió el dinero al cabo de 36 horas de haber alcanzado la decisión definitiva de obtenerlo y decidir un plan definido para ello. No había nada de nuevo ni peculiar en la vaga idea del joven Gonzalo en lo que se refería al $1.000.000 y en sus débiles deseos de conseguirlos. Otros, antes que él y muchos más desde entonces, han tenido pensamientos similares. Hay una historia que se me viene a la mente y es que hay un joven que soñaba con escribir. Él es español. Y él decía, cuando eso me sucedió, entonces dije, el universo es vasto para todos y este mundo se hizo abundante para todos, hay abundancia para todos. Porque él pensaba, desde muy jovencito, sacar un libro. Tenía la idea, tenía el título, pero no lo había empezado a hacer. Entonces, él tenía la idea y venía con esa idea tiempo atrás. Y asistió a una conferencia. Y cuando asistió a esa conferencia, alguien más escribió el libro con el mismo título y las mismas ideas que él tenía. Y entonces él dice, ahí entendí que me faltó acción. Alguien más lo hizo. Yo lo pensé, era para mí, porque tenía ese pensamiento todo el tiempo, pero no tomó acción. Entonces, este mundo realmente es para los que tomamos acción, para los que decidimos y con esa decisión hacemos algo. Pero si nos quedamos ahí dándole a lo mismo, entonces buscamos una excusa, como dice José Bobadilla, la lorita, el perrito, la abuelita, el esposo, la esposa, todo, todo nos bloquea. Es tomar esa decisión y todos los días hacer una acción consciente que sabemos que nos impulsa
a llegar a donde queremos llegar. Así sea una acción chiquitita, pero todos los días, consistente, consistente. Conseguiré ese dinero, pero hubo algo muy especial y diferente en cuanto a la decisión que alcanzó aquel sábado memorable, cuando dejó de lado la indecisión y se dijo, convencido, conseguiré ese dinero en el plazo de una semana. Además, el principio por el cual el doctor Gonzalo obtuvo el $1.000.000 todavía tiene vigencia. Está a su disposición. La ley universal funciona hoy con tanta eficacia como cuando el joven predicador la empleó de manera tan provechosa. Y realmente es así. Hay otro jovencito que en el 2020 era empleado de un restaurante y en el 2020 se quedó sin empleo. Y cuando se quedó sin empleo, él dice, y me dio tanta vergüenza decirle a la arrendataria, ¿cierto? A la que le arrendaba la casa, decirle, no tengo plata para pagar el piso, es un español, la habitación, la casa. Y él dice, en ese momento yo sentí que toqué fondo, ¿cierto? Ya venía una historia atrás, pero inicia en el 2020 a utilizar todos los conceptos, todo lo que nos transmite este libro. Y en el 2020 empezó a manifestar y empezó con su creencia y con su fe puesta en Dios, en que todo lo que quería lo iba a conseguir. Y hoy por hoy, el joven se gana entre 10.000 y 20.000 dólares al mes. 5 años. Pero tomó esa decisión por la situación en la que estaba. Y empezó, y empezó. Y lleva 5 años, bueno, casi 6, en que el joven, dándole a la idea que le surgió en su mente, hoy por hoy gana esa cantidad. ¿Cuánto nosotros queremos ganar? Ayer les hablaba de las puertas, ¿cierto? Nosotros tenemos, y en nuestra vida, a lo largo de nuestra vida, tenemos varias puertas por abrir, pero a veces nos quedamos pegado de una sola. A ver, no es que tiene que ser por aquí, cuando tenemos una al lado que sí se puede abrir. HC Wellness es esa puerta que se puede abrir. HC Wellness tiene esta plataforma para que nosotros la utilicemos, para que hagamos, para que accionemos, pero no nos quedemos solo con la información, vamos a hacerlo. Y no solo HC Wellness, la vida entera. ¿Cómo transmutar las ideas en dinero efectivo? Bueno, vamos a dejarlo en este título, página 93. Realmente a mí me place compartir con ustedes estos espacios y de verdad que tomémoslo para accionar, no dejemos esas ideas ahí volando, no las dejemos sin plasmarlas, sin llevarlas a un plano real. Hoy hemos estudiado algo muy maravilloso y es que la imaginación es el taller de la mente, ¿cierto? Todo lo que imaginemos lo podemos plasmar en la realidad. Todo, absolutamente todo. Napoleón Hill nos dice que la imaginación es el lugar donde se plasman todos los planes creados por el hombre. Todos. Lo que hoy existe, este pocillo, esta tacita, o como la llamen, primero fue la imaginación de alguien, primero fue la idea de alguien, ¿sí? Y eso no es poesía barata, no es que, ay, que es que suena muy bonito, no. Es estrategia, es estructura. Asimismo, creamos nuestro liderazgo, primero acá, porque cuando nosotros hablamos del deseo, hablamos de algo intangible, algo que no podemos tocar, ¿cierto? Es simplemente un anhelo, un sueño, una meta. Y ese deseo por sí solo no construye imperios. Delicioso libro para leerlo, muy lento, para saborearlo. Así es, mi Edwin, así es, tal cual. Es un libro maravilloso. Yo creo que de todos los que hemos leído, es el que hay que leer y releer y aplicar todos los principios que nos enseña, ¿cierto? Sabemos que el deseo, si bien es el punto de partida, ese deseo ardiente, por sí solo no puede construir nada, ¿cierto? Un deseo ardiente por sí solo no va a construir nada. Necesitamos, necesitamos de esa dirección. Necesitamos que el deseo
tenga propósito, ¿cierto? Que tenga esa ruta, ese plan, ¿cierto? Necesitamos darle forma y necesitamos accionar para poderlo hacer realidad, ¿sí? Y aquí es donde entra la imaginación. ¿Cómo yo voy a lograr eso que estoy deseando tanto? ¿Cómo yo lo voy a lograr? Y es ahí donde tenemos que leer y releer este capítulo. La imaginación es ese espacio de nosotros, es ese espacio interno donde podemos diseñar nuestro futuro antes de verlo materializado. Lo podemos lograr realmente. Es donde visualicemos ese crecimiento de nuestro equipo. ¿Qué equipo quiero formar? ¿Qué organización quiero yo formar? ¿Cierto? Vamos a crear esa idea, a buscar la forma. Hay que hacerlo material, ¿sí? Y esa imaginación de nosotros es donde vamos a diseñar esa forma, es donde vamos a diseñar ese futuro para poderlo materializar. Porque en el pensamiento es donde visualizamos el crecimiento de nosotros, el crecimiento del equipo que queremos, ¿sí? La compañía que queremos, el impacto que queremos dejar, la estructura que queremos crear, ¿cierto? Y la expansión del negocio que queremos, ¿cierto? La expansión de una organización gigantesca para obtener esos resultados financieros que tanto deseamos, ¿cierto? Ese reconocimiento, porque sí o sí a todos nos gusta el reconocimiento y esa forma de transformar nuestras vidas y transformar la vida de los demás. Todo comienza aquí. Cuando nosotros queremos hacer algo grande, primero debemos atrevernos, hay que atreverse y hay que atrevernos a verlo en nuestra mente primero, antes de, ¿cierto?, crear la acción. Construyámoslo acá, plasmémoslo por escrito. Nadie construye lo que no puede imaginar. ¿Cómo? Primero tiene que ser una idea. Ningún líder guía a un destino que no ha visualizado antes, ninguno. Y ya hemos escuchado muchísimos mentores. YouTube está lleno de mentores de la industria y podemos seguirlos escuchando. Y si escuchamos las historias, nos damos cuenta que todo parte de una decisión. Y esa decisión primero fue una idea, pero no hay que quedarnos redondando tanto en la idea, ¿cierto? Nuestra mente es un taller. Así es todo, Juan Carlos, sí, señor. Nuestra mente es un taller. Y ese taller no se improvisa. Ese taller nosotros lo diseñamos con estructura y después lo vamos a proyectar. Entonces yo quiero que hoy nos quede una pregunta poderosa y es, ¿qué estamos construyendo en nuestro taller mental? ¿Qué estamos poniendo en nuestra cabeza? ¿Estamos diseñando limitaciones o estamos diseñando expansión? Una expansión global. ¿Estamos imaginando obstáculos o estamos imaginando soluciones? ¿Qué nos estamos imaginando? ¿Nos quedamos estancados en la excusitis crónica o estamos visualizando escasez en vez de estar visualizando abundancia? ¿Qué es lo que estamos haciendo con nuestra mente? En HC Wellness hoy tenemos una oportunidad extraordinaria, la mejor de todas. La acción es la realización progresiva de un sueño. Así es, Oscar. Esa es realizar nuestros sueños paso a paso. Eso es lo que significa la acción. HC Wellness nos da una oportunidad maravillosa, única, realmente es única, pero esa oportunidad crece en la medida en que nosotros ampliamos nuestra imaginación, porque la organización que soñamos primero tiene que existir en nuestro pensamiento, en nuestra mente. Todo está puesto en bandeja de plata, absolutamente todo. Sí, nosotros no tenemos que pensar en infraestructuras, nosotros no tenemos que pensar en transportes, nosotros no tenemos que pensar en fórmulas, todo eso lo diseñó ya HC Wellness, el plan de compensación. Nosotros no tenemos que pensar en nada. Lo único que tenemos que hacer es contarle a todo el mundo, idear la forma correcta. Y como ya alguien lo plasmó por nosotros, pues simplemente démosle el toque de nosotros. Tenemos la última oportunidad de nuestras, a ver, yo te leo por acá. Tenemos la última oportunidad de nuestra
en la compañía. Así es, así es. Todos los días envejecemos. Un año más, un día más, un mes más. ¿Qué estamos haciendo? Es una gran oportunidad de transformar nuestras vidas. Convirtamos esa imaginación en estrategia. Tengamos un momentito, una llamada. Bueno, se me saltó, dice Edwin. Así es, tenemos una gran oportunidad, no la dejemos pasar. Convirtamos esa imaginación en estrategia. Vamos a mantenernos con fe y convertamos esa fe en movimiento, para que esa acción constante nos dé resultados. Nosotros, nosotros no estamos aquí solo para leer un libro, equipo. No solamente estamos aquí por, ay, sí, no, leamos un libro y porque, chévere. No, estamos acá para programar nuestra forma de pensar, para elevar nuestro estándar, hasta dónde quiero llegar y para construir algo que trascienda, que deje huella, que impacte. Así que cerramos este espacio con una decisión clara y yo los invito a que vamos a usar esa imaginación con intención. Yo los invito a que vamos a visualizar el crecimiento que queremos, vamos a proyectarnos, vamos a diseñar nuestro siguiente nivel. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Salgamos comprometidos, comprometidos a pensar en grande, comprometidos a actuar en grande, comprometidos a liderar en grande, porque el taller de nuestra mente está abierto. Las herramientas están puestas a nuestra disposición, están a la mano y nuestra riqueza comienza en la mente. Así que vamos a construirlo juntos. Nos vemos mañana, Dios mediante. Mañana, sí, mañana. Hasta la noción del tiempo, hoy apenas es jueves. Mañana nos vemos nuevamente en este espacio y pues qué rico que la próxima se animen a abrir sus micrófonos y nos cuenten. Chévere también que nos escriban, claro que sí. Tenemos la última oportunidad de nuestra vida en la compañía, ya que día tras día vamos envejeciendo, así es. Vamos para diamantes, todos, ya somos diamantes. Por eso estamos acá. Bendiciones, nos vemos mañana.